más al canal rojo, verde y violeta. Hoy vamos a hablar de un tema enorme como es la libertad y vamos a hacerlo intentando responder modestamente a la pregunta: ¿somos realmente libres? Esta podría ser una pregunta de altos vuelos filosóficos, pero aquí no queremos ni podemos hacer un ensayo sobre la cuestión, ¿eh? No podemos llegar a ese nivel. Y hay muchos ensayos sobre la libertad y para todos los gustos. Solo vamos a hacernos unas preguntas y dar unas respuestas concretas. Lo hacemos ahora porque el tema está de moda. Hay muchos lugares donde se habla hoy de la libertad, pero solo pondremos algunos ejemplos. En esos ejemplos están La Libertad Avanza, el partido de Milei, del señor Milei en Argentina, el Partido de la Libertad, que es el partido de los nazis austríacos, o la proclama de socialismo o libertad que ha formulado algunas veces la señora Isabel Díaz Ayuso del PP en la Comunidad de Madrid. Pero, ¿a qué libertad se refieren todos estos personajes y fuerzas políticas? Luego lo veremos. Ahora vamos a las pocas preguntas y a las pocas respuestas para ver si somos realmente libres. Hay muchas más, se podrían hacer muchas más preguntas y dar muchas más respuestas. Así, con estas preguntitas y estas respuestitas, podremos hacernos una idea de si somos o no realmente libres. Los amos y defensores del sistema dicen que sí, pero vamos a verlo. Antes, una previa. Habrá que decir qué es la libertad, así en general. Hay también muchas definiciones sobre la libertad, pero podríamos coger una estándar que creo que es comúnmente aceptada. Y esa definición de la libertad sería: la libertad es la capacidad de pensar y obrar según los deseos y voluntad de cada persona, sin dañar o perjudicar a las demás. Pues vamos a empezar. La primera pregunta: ¿tenemos la capacidad de pensar lo que queramos? Teóricamente sí, pero si queremos tener opiniones propias que no coincidan con el pensamiento dominante, defendido por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, nos convertimos en rara avis, en disidentes, a veces en apestados, y algunos acaban en la cárcel o son perseguidos. Todo en sociedades democráticas. Hay algunos raperos que ya los conocéis que han sido perseguidos por pensar diferente. O sea, respuesta a la pregunta: ¿somos libres de pensar lo que queramos? Respuesta: muy difícil. Otra pregunta: ¿tenemos la capacidad de estudiar, de tener la educación, la formación que queramos? Teóricamente sí,
pero la mayoría no puede pagar los mejores estudios. La universidad, los másters necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Además, está demostradísimo que el tercio más rico de la población tiene 3 veces más títulos que todo el resto. Por lo tanto, a esa pregunta de somos libres para tener la formación que queramos, la respuesta es no. Algo mucho más prosaico. Tenemos la capacidad de comer lo que queramos. Casi la mitad de la población española se está viendo obligada a comer peor por no poder pagar otra cosa. A mí, por ejemplo, me gusta el buen pescado, el marisco, los buenos vinos, las buenas carnes, muchas delicatessen, por ejemplo el caviar, ir a buenos restaurantes, pero el problema es que no lo puedo pagar. No tengo el dinero suficiente como para poder comer lo que quiera. Mientras tanto, el tercio más rico de la población se puede poner morado al respecto. Respuesta a la pregunta, ¿tenemos libertad para comer lo que queramos? No. ¿Tenemos la capacidad de tener la vivienda que deseamos? Aquí no hace falta extendernos. Ya sabemos el precio que está la compra y el alquiler de la vivienda. Solo el tercio más rico puede vivir donde quiere. Respuesta a la pregunta, ¿tenemos la libertad de tener la vivienda que deseamos? No. ¿Tenemos la libertad de disfrutar del ocio que queramos? El tercio más rico sí, evidentemente. Algunos tienen yates, practican deportes carísimos, hacen viajes exóticos, algunos al espacio o a las profundidades del mar, cuestan millones de euros, pero lo hacen, tienen aviones privados, hoteles a 10.000 euros la noche, pero eso es el tercio más rico. La verdad es que en nuestro país más de la mitad de la población no puede irse de vacaciones. Por lo tanto, respuesta a la pregunta, ¿tenemos la libertad de disfrutar del ocio que quisiéramos? Respuesta, no. ¿Tenemos la capacidad de que las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres? Los salarios por trabajos iguales siguen siendo inferiores para las mujeres. La violencia y asesinatos machistas continúan. A pesar de los esfuerzos que están haciendo los sindicatos y el gobierno de coalición existente hoy en España, la realidad es que la pregunta de si tenemos los mismos derechos los hombres que las mujeres, las mismas libertades, somos libres para tenerlo, la respuesta es no. ¿Tenemos la capacidad de subir y ascender en el ascensor social? Una aspiración lógica de toda persona. El tercio más rico tiene los trabajos
los que trabajan mejor pagados. El 95% de la población que nace pobre, muere pobre. El ascensor social funciona muy poco. No hay igualdad de oportunidades. Los entornos, la educación recibida, la discriminación en muchas ocasiones por cuestión de género, raza, origen, impiden que tengamos la posibilidad que tienen otros, el tercio más rico. Por lo tanto, a la pregunta de ¿tenemos la capacidad de subir en un ascensor social? Respuesta, en la mayoría de casos, no. Otra pregunta. ¿Gozamos de tener los mejores cuidados? ¿Tenemos la libertad de elegir los mejores cuidados para nuestra salud? El tercio más rico, sí, tienen seguros privados y en ocasiones pueden llegar a hacer grandes viajes para ir a que los curen los mejores médicos internacionales. Para los que no somos del tercio más rico, lo que hay es recortes en muchos casos en los servicios públicos y en las prestaciones públicas, sobre todo cuando gobiernan las derechas, también en sanidad. Por lo tanto, ¿tenemos la libertad para elegir el mejor cuidado para nuestra salud? Respuesta, no. ¿Tenemos la capacidad de conseguir una jubilación digna? Los más ricos, evidentemente sí. Tienen sus planes de pensiones privados. Y los demás, pues hay que saber que solamente el 20% de la población tiene en la jubilación más de 2.000 euros al mes en 14 pagas. El 51% tiene pagas 14 por menos de 1.000 euros al mes. Y de este 51%, el 26%, más de la mitad, tiene unas pagas de jubilación inferiores a 750 euros al mes. Y la gran desgracia es que todo indica que el tema irá a peor. El déficit de la seguridad social, entre otras cosas, por el mal uso que se ha hecho de su capacidad financiera, es cada vez mayor y todo indica que cuando desaparezca la izquierda transformadora del gobierno, volverá el bipartidismo y se volverá a poner de moda, supongo, hay que suponer, de nuevo el llamado Pacto de Toledo para ver el devenir de las pensiones. Evidentemente, cuando todo irá peor, será cuando gobiernen las derechas en este país. Y los jóvenes de hoy, los jóvenes no ricos, si no luchamos todos, tienen unas expectativas de jubilación muy negras. Por lo tanto, a la pregunta de ¿tenemos la capacidad de una vida digna en nuestra jubilación? Respuesta, en la mayoría de casos, no. Si las respuestas a todas estas preguntas sobre la libertad que tenemos para unas cosas básicas en nuestra vida es no, excepto el tercio más rico de la población, la respuesta general a la pregunta ¿somos realmente libres? También es no. Y estamos hablando de España, que está en el primer mundo. Hemos tenido la suerte de nacer aquí y afortunadamente tenemos
eso es muy importante, un gobierno de coalición que ha avanzado en muchos aspectos y está impidiendo que se retroceda en otros. Si gobernaran las derechas, evidentemente, la situación sería mucho peor. Pero no hay que olvidar los miles de millones de personas en el mundo que viven en la miseria. Y viven tan mal a causa de la globalización neoliberal que extrae de sus tierras, de sus países, toda la riqueza. En muchos casos, la única libertad que tienen estos miles de millones de personas del mundo es la de elegir dónde caerse muerto. Es duro, pero es así, lamentablemente. Y es que ya dijo un precursor de la Ilustración francesa, el señor Jean-Jacques Rousseau, a mediados del siglo XVIII, que sin igualdad no hay libertad. Y Jean-Jacques Rousseau no era un gran revolucionario. Está considerado como un gran defensor de la libertad, pero él tenía claro de que la libertad no hay que definirla solo desde el punto de vista individual, sino también colectivo, también social, y que sin igualdad no hay libertad. Después vino la Revolución Francesa, 1789, con su lema libertad, igualdad, fraternidad. Lo de libertad, igualdad, no hay que buscarle sinónimos, están claros. En el caso de la fraternidad podría sustituirse, podría ponérsele como un sinónimo perfectamente válido en términos actuales, la solidaridad, es decir, libertad, igualdad, fraternidad o solidaridad. Este lema de final del siglo XVIII era para conseguir vivir algo más dignamente sin la opresión de los señores feudales y de la Iglesia, entonces ambos omnipotentes. En aquel tiempo eran reivindicaciones novedosas, pero hoy tendrían que ser reivindicaciones muy modestas y presuntamente tendrían que estar ya conseguidas. Pero casi 250 años después de la Revolución Francesa siguen pendientes. Y hay que tener en cuenta que, como decía primero Rousseau, después lo formuló así la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad van unidas. No existen unas sin las otras. Hoy el mundo está dominado por el neoliberalismo, la antítesis de estos deseos, y cada vez con más fuerza. Una vez extinguida la Unión Soviética, que tampoco era un ejemplo, pero cuya sola existencia fue una de las causas de la creación del llamado estado del bienestar, en el capitalismo avanzado ya no hay contención para los depredadores sociales. Ya no quieren solo la mayor parte del pastel de la riqueza, lo quieren todo. Una vez vencido, convencido y alienado el pueblo,
ya no hace falta temer de sus quejas. Algunos creen que ya libres de ataduras o compromisos es el momento de manifestar sin complejos los objetivos de siempre de los antes llamados capitalistas, y ahora también se puede utilizar otro término que a mí particularmente me gusta mucho, que es el de las élites extractivas. Este es el caso de Milei en Argentina con su partido La Libertad Avanza, con su motosierra para destruir los servicios y prestaciones públicas, con su ¡viva la libertad, carajo! No reivindica que todos seamos más libres y, por supuesto, nada de iguales, y todo lo contrario a fraternales o solidarios. La libertad que desea este señor es solo para los privilegiados. Quieren pagar menos impuestos, quieren liberarse de los controles públicos en sus actividades económicas y financieras y pretenden liquidar los servicios públicos para que afloren más negocios privados. A veces dicen que una vez saciados en su codicia, una vez saciadas en su codicia, las élites extractivas serán generosas. Crearán mucho empleo y alguna migaja les caerá a los de abajo, que sin ninguna salvaguarda pública tendrán que aceptar lo que les echen para poder sobrevivir. Aunque el señor Milei y todos los neoliberales saben que ni siquiera eso es cierto. Las élites extractivas siempre quieren más. Son codiciosas. Nunca están saciadas. El dinero que ganan de más se lo gastan en lujos opulentos o lo esconden en los paraísos fiscales. La mayor parte de ese dinero que ganan de más, al no tener que colaborar con la sociedad, no es para crear riqueza, y a los de abajo no les cae ni las obras. En la misma onda se encuentra la señora Isabel Díaz Ayuso, del PP en Madrid. Esta señora reivindica la libertad, y cuando la reivindica, está reivindicando, quiere decir exactamente lo mismo que Milei, pero sin enarbolar la motosierra, porque en España no quedaría demasiado bien. El señor Feijóo piensa lo mismo, pero no lo dice. Lo de Vox es lo mismo, pero más cutre. Y ahí está también en la misma onda el Partido de la Libertad de Austria, fundado por nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Ese partido acaba de ganar las elecciones en su país. Y el auge general de la extrema derecha en varios países europeos. Todos estos partidos tienen los mismos planteamientos. Y además, en los países que reciben inmigración, allí le añaden los discursos xenófobos, denigrantes a la pobre gente que tiene que abandonar los países más pobres para buscarse una vida teóricamente más digna.
Esa es la libertad que reclama el neoliberalismo y que está consiguiendo en buena parte. Nada que ver con la libertad que se reivindicaba contra la dictadura de Franco y otras. Es más, algunos de sus gurús, de las doctrinas neoliberales salvajes como las que he indicado antes, declararon que preferían las dictaduras económicamente liberales a las democracias. Otros añadieron que los fascismos a veces son necesarios para vencer a las izquierdas. Bueno, pues algunos, llegado a este punto, algunos nos preguntamos, ¿cómo es posible que tanta gente que no es ni élite extractiva, ni del tercio más rico de la población, vote a estos energúmenos? La respuesta es evidente. Nos están ganando la batalla ideológica apoyados de manera unívoca y prácticamente unánime por los grandes medios de comunicación, con sus discursos, sus informaciones y sus silencios. Es tal, penosamente, es tal la derrota de la izquierda, la derrota general, que una buena parte de ella ha asumido en mayor o menor grado los postulados de estas derechas. Y para acabar, vamos a responder a otra pregunta. Visto el panorama algo desolador, ¿debemos rendirnos? Respuesta: no vamos a ondear la bandera blanca. Nuestras banderas son la roja de los trabajadores, la verde de la defensa del planeta y la violeta del feminismo. Y la seguiremos llevando, sabiendo que sin luchar, sin pelear, los de abajo difícilmente conseguiremos algo. Ese es el planteamiento, este es el planteamiento que hace el canal Rojo, Verde y Violeta, y que os pide, os ruega que os dignéis hacer también vosotros y vosotras. Sin más que decir por hoy, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.